A nuestros queridos hermanos cotopaxenses, ecuatorianos y en el mundo entero, que nos honran con su sintonía en este programa en directo. Quiero aprovechar para hacerles llegar mi saludo con mucho afecto y con mucha gratitud. Sí, con la mayor responsabilidad vamos a analizar el día de hoy el tema que tiene vigencia pero muy trascendente en la vida política y democrática de nuestro país. El caso Odebrecht, que ahora mismo está causando una serie de impactos precisamente por los últimos desenlaces dentro de este proceso. Es importante compartir con nuestros queridos conciudadanos cómo inicia precisamente este trámite judicial de los famosos paraísos fiscales donde estaba precisamente inmersa la República de Panamá. Y por ello se descubre en esa República de Panamá los famosos Panama Papers. En esa lista de datos que se obtiene, efectivamente se llega a presumir de una serie de hechos ilícitos perpetrados por la compañía Odebrecht, una transnacional brasileña, hechos que habría cometido en 12 países de Latinoamérica y en algunos países del mundo. Y efectivamente dentro de esa investigación se obtiene que solo en el Ecuador los ejecutivos de Odebrecht sobornaron a altos funcionarios públicos con alrededor de 34 millones y medio de dólares. Toda esta información pasó al Departamento de Justicia norteamericano. El Departamento de Justicia de Norteamérica traslada esa información a la República Hermana de Brasil, y en Brasil inician las investigaciones que dan precisamente con la prisión de Marcelo Odebrecht, principal de la compañía Odebrecht, y alrededor de 60 ejecutivos de la compañía Odebrecht, entre ellos precisamente varios ejecutivos que eran los directores de Odebrecht en el Ecuador. Y para ellos se inician los procesos penales. Prácticamente ordena la detención de Marcelo Odebrecht y sus ejecutivos, y ya adentro en prisión, efectivamente, la Fiscalía de Brasil le propone a Marcelo Odebrecht convertirse precisamente en un colaborador eficaz, es decir, que él acepte firmar un convenio de delación. La delación no es otra cosa que delatar precisamente a los implicados en estos procesos reñidos con la ley. Y efectivamente Marcelo Odebrecht acepta este proceso de delación y comienza precisamente a dar nombres de quienes habían sido beneficiados con este proceso de coimas en el Ecuador. Y ahí aparece el nombre de Ricardo Rivera, razón por la que la Fiscalía del Ecuador y la justicia ecuatoriana precisamente inicia la investigación por asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Ya dentro del proceso investigativo, transcurrido el plazo que señala ahí, los 90 días, van apareciendo indicios de responsabilidad, presuntos indicios de responsabilidad en contra del señor vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Gras de Espinel, razón por la que la fiscal de ese entonces, la que abocaba precisamente, abocó conocimiento y llevaba adelante la investigación, la instrucción fiscal, la doctora Diana Salazar, pide al señor fiscal general que solicite a la Corte Nacional de Justicia, por el hecho de que el señor vicepresidente tiene fuero de Corte Nacional, para que la Corte Nacional de Justicia solicite a la Asamblea Nacional la autorización para vincularle procesalmente dentro de este caso de acción ilícita precisamente al señor vicepresidente de la República. La Corte Nacional de Justicia hace el pedido, remite a la Asamblea y la Asamblea Nacional autoriza la vinculación y por ende el inicio del proceso investigativo previo al proceso penal del señor vicepresidente de la República. Se pidió una ampliación de 30 días más de plazo para la investigación una vez que se produjo la vinculación del señor vicepresidente, fecha que prescribió el día de ayer. Y el día de hoy, precisamente, el señor fiscal general de la Nación, el doctor Carlos Vaca Mancheno, ha pedido efectivamente que el señor presidente de la Corte, el señor presidente de una de las salas de lo penal de la Corte Nacional de Justicia señale día y hora para la audiencia de dictamen de la instrucción fiscal.
Y conocemos que ahora mismo está en estos momentos evacuándose esa audiencia de dictamen de la instrucción fiscal iniciada precisamente por asociación ilícita en la que fue vinculado el señor vicepresidente de la República. Sabemos hasta estos momentos que el señor fiscal general ha pedido la prisión preventiva para el señor vicepresidente de la República. Efectivamente, será el señor presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional, el doctor Miguel Jurado Favara, el que determine efectivamente la viabilización de este pedido del señor fiscal general de la Nación. Si el dictamen acusatorio, precisamente como vemos que de hecho es, porque el señor fiscal está acusando, y en ese escenario se concreta, de hecho vamos a ir a juicio penal. Y efectivamente el juicio va a terminar con una sentencia que los ecuatorianos creemos que va a ser una sentencia condenatoria. Bajo esas circunstancias y en ese escenario, sin temor a equivocarme, realmente el escenario para el señor vicepresidente de la República es muy difícil, es muy empinado, es cuesta arriba. Y ciertamente en lo personal yo lamento muchísimo las circunstancias por las que está atravesando el señor vicepresidente de la República. Entiendo dentro del proceso penal ya que se abrirá, efectivamente podrá el señor vicepresidente seguir haciendo valer sus derechos, seguir manejando mecanismos de defensa, seguir aportando con pruebas, seguir aprobando con elementos de convicción que demuestren su inocencia. Ojalá que sea así, porque aquí no estamos nosotros para juzgar ni para expresar una desesperada posición en contra del señor vicepresidente. Yo personalmente jamás tengo hambre de venganza, sino sed de justicia. Yo creo que eso es fundamental y eso es lo que queremos los ecuatorianos. Consecuentemente vamos a estar muy pendientes a ver qué es lo que pasa en el transcurso del día, a ver en qué términos se pronuncia el señor presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y a ver efectivamente si se instrumenta, se procesa el juicio penal y cómo termina el juicio penal. Si ese es el escenario, el panorama es ciertamente muy desalentador, por decirlo menos, para el señor vicepresidente. Sin embargo, como ecuatoriano y en el plano humano, yo espero y aspiro que brille la verdad y que finalmente se resuelva en estricto derecho, apegado a la justicia y siempre valorando en sumo grado la verdad, porque siempre la verdad al final del día es la que triunfará. Los ecuatorianos lo que queremos y aspiramos es que se haga justicia, que se investigue, sí, sin ningún ánimo retaliatorio, sin ningún ánimo de persecución. No hay, reitero, ninguna posición en contra del señor vicepresidente que no sea la de investigar, porque no estamos de acuerdo y jamás lo estaremos de acuerdo con la impunidad. Si él es inocente, tiene la oportunidad de demostrarlo. Si es que realmente hay pruebas de convicción, hay elementos de convicción que demuestren lo contrario, realmente para eso está la justicia y evidentemente las leyes vigentes en el país. Vamos a estar atentos, queridos ecuatorianos y hermanos alrededor del mundo, a ver qué es lo que pasa en los próximos días y obviamente hoy más que nunca los ecuatorianos estamos, un poco... No sorprendidos, no impactados, pero sí preocupados por estos hechos que no nos dan la suficiente tranquilidad en el orden democrático que vive el Ecuador y los ecuatorianos.